Esta mañana estuvimos hablando acerca del tema. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Dice aquí la joven que yo no le puse nombre, sino la posición del cristiano. Entonces, le dije que íbamos a continuar esta tarde. Yo voy a hacer una pausa al taller de consejería matrimonial para continuar el tema de esta mañana, porque nosotros pudimos darnos cuenta ahí cuál es la posición que tiene todo creyente en el reino de Dios. Ahora nosotros vamos a tratar el tema, la victoria de la iglesia de Jesucristo. Es un tema que continúa de aquel, porque ahora vamos a verlo de manera global. De manera global. Vamos a orar al Señor para continuamos. Padre, aquí estamos, Señor, continuando, Padre Celestial, en esta presencia tuya, para en ella, Señor, poder inquirir, Padre Celestial, a través de tu palabra, los consejos necesarios para esta ocasión. Gracias porque nos guiaste a entender cuál es la posición de hijo que tú nos has dado, para que nosotros podamos vivir una vida de verdadera riqueza celestial y podamos vivir en perfecta libertad, Señor. Ahora en esta tarde continuamos, mi Dios glorioso, para conocer como familia de Dios, como iglesia de Jesucristo, cuál es la posición que tiene esta institución celestial que tú has dejado aquí en esta tierra. Por eso, Maestro Divino, Espíritu de Dios, necesitamos, Señor, que tú nos tomes de la mano y nos lleves, Santo Dios, por este camino del conocimiento, para que seamos edificados, seamos, Señor, iluminados y conocer tu verdad, para que podamos entender que vivimos en una victoria constante, eterna y permanente. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces el tema es la victoria de la iglesia de Cristo. Victoria, que dice el diccionario que es la palabra victoria: superioridad o ventaja que se consigue sobre el contrario en una batalla, juego o deporte. Esto es lo que dice el diccionario secular acerca de lo que es victoria. Ahora, en el plano espiritual, la palabra victoria significa total dominio del adversario o Satanás por nuestro Señor Jesucristo. Total dominio. La iglesia de Jesucristo tiene total dominio sobre el reino de las tinieblas. En estos días estaba mirando un video donde fue un satánico delante de una iglesia a desafiar al pastor. Y el pastor estaban haciendo culto adentro, y ese hombre se paraba en la puerta y comenzaba a decirle cosas al pastor, y el pastor entonces se conecta con Dios. En medio de el culto que se está dando, se conecta con Dios y sale revestido de la autoridad de Dios y sale hacia afuera. Pero ya habían, detrás del brujo ese, había un paquete de gente. Pues cuando él sale, que se enfrenta a este brujo, el brujo lamentablemente fue derribado. Eso le hace falta a la iglesia. Eso. Hay iglesias que no salen a la calle porque le tienen miedo al diablo. Óigame, en el evangelismo, el que tiene miedo tiene que comprarse un perro prieto. Porque, oigan bien, nos vamos a encontrar con manifestaciones demoníacas que Dios la va a presentar para que nosotros pongamos en acción la autoridad y el poder delegada por Él en la iglesia. Por ustedes ven cuando se está planteando un demonio, hay hermanitos que están huyendo, tienen miedo. Eso indica que ahí no está la plenitud de Dios. El que tiene la plenitud de Dios no le tiene miedo a ningún demonio, no importa qué clase de demonio sea.
Dígame. No, que en ese mismo sentido, en una ocasión fue alguien reprendiendo un demonio que iba a la iglesia. Entonces el demonio le dijo, pero ¿por qué tú me vas a reprender si tú y yo somos hermanos? Ese es el miedo. Ese es el miedo. Porque cuando el creyente vive una vida religiosa, se descuida de su conexión espiritual. Porque tiene un entretenimiento religioso. El cristiano no tiene entretenimiento religioso. El cristiano está como cuando usted tiene un vehículo que viaja a Puerto Plata todos los días. Por ejemplo, el hermano Agli. El hermano Agli le echó gasolina al carro el día primero, no le echaba más nunca más. Cada vez que se mueve tiene que echarle. El cristiano es así también. Y no puede vivir de emociones. Esa es otra cosa que está ahogando a la iglesia. Viviendo de emociones. Hay un culto glorioso y chévere, ¿no? Vamos para el cielo. Pero al otro día no queremos volver al culto. ¿Qué indica? Se llama conformismo religioso. Pero viene por ahí un retiro, que de ese retiro para adelante, el conformismo religioso no va a tener cabida. Ese retiro de 2 de agosto, de ahí para adelante, el que quiera seguir entretenido religiosamente, se quedará. Colosenses capítulo 2. Tenemos que entender esto. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Dice así. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Aguántalo ahí. Oiga bien. Dice aquí claramente que nosotros estábamos muertos espiritualmente por causa del pecado. Al venir a Jesucristo, nos dio vida juntamente con Él. Quiere decir que mi vida pasada no tiene ninguna potestad sobre mi vida presente. Es una decisión que yo tengo que tomar. Yo tengo que tomar una decisión. Dice que nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Cuántas creyentes están todavía pensando en lo que fueron y pensando que Dios no lo perdonó? Mire, si fuimos asesinos, el Señor nos perdonó. Ya de aquí para allá es lo que cuentan. De aquí hacia atrás no cuenta nada. Agua pasada no mueve molino. Seguimos, 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aguántala ahí. Aquí hay un abogado. ¿Qué significa anular el acta? Eliminarla. Quiere decir, no hay juicio. No hay ningún juicio en contra mía porque fue anulado. Eso es lo que se llama no al lugar. Eso es lo que se llama no al lugar. No directamente. Ajá. No, que cuando ya no hay ley, no hay con qué juzgar. Más suerte. Pues eso mismo lo que han hecho con ciertos personajes que lo han engavetado. No al lugar. Es parecido. Aunque en este caso, usted tiene razón, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ellos lo hacen, pero exactamente. Esto es más profundo que precisamente no al lugar. Porque se engaveta. Cualquier tiempo puede sacarse de ahí. No, aquí es romperlo. Oiga bien. Oiga bien. El Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y dice, quitándola de en medio, quitándola de la existencia. Y entonces dice que la clavó en la cruz. Quiere decir que no hay absolutamente ninguna condenación, ni siquiera ningún demonio puede acusarnos a nosotros delante del Señor. Entendamos la Biblia, que hay un pasaje en la Biblia que dice que había uno que nos acusaba delante del Señor. Sí, pero entendamos cuándo era eso. Entendamos cuándo era eso, porque en el capítulo 12 vamos a leer ahorita que el diablo fue derribado aquí. O sea, él no está delante de Dios. Eso que vemos en Job no fue en este tiempo. Seguimos. Y dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades
potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la tierra. ¿Qué significa la palabra despojar? Arrancar. Despojando a los principados y a las potestades. Pero entonces, si Jesucristo destruyó los principados y las potestades, ¿por qué nosotros estamos peleando con los principados y las potestades? Si ya para la iglesia no existen, los exhibió. ¿Sabe lo que es exhibirlo? Eso es como, por ejemplo, como hacía en aquel tiempo, cuando agarraban un ladrón que lo paseaba por la calle. Eso hizo Jesús con estos principados y estas potestades. Los exhibió públicamente para que la gente le hiciera burla. Entonces, todo eso es parte de la victoria de la iglesia de Jesucristo. Pero parece que no es así, porque la iglesia no vive esa victoria. No vive esa victoria. Lo primero es que Él quitó la condenación total al creyente. Si yo no tengo claro esto, mi pasado seguirá siendo mi cárcel. Romanos 8, 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que se entregó por todos nosotros, como no nos dará también hoy todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si Dios es por nosotros, ahora yo quiero que usted me diga, ¿hay alguien que sea similar a Dios? No hay absolutamente nada que sea similar a Dios. Entonces, la iglesia tiene total victoria sobre las tinieblas. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede pelear en contra de la iglesia de Jesucristo? ¿Quién? Pero en nuestra mentalidad creemos que sí. Creemos que sí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La iglesia de Jesucristo es la llave del reino celestial aquí en la tierra. La llave de Dios. Es el Sion de Dios. ¿Y usted sabe lo que hay en el Sion de Dios? Toda la provisión de la riqueza de Dios para el hombre está aquí en la iglesia. Pero como decíamos esta mañana, la tradición evangélica ha hecho que la iglesia se convierta en una institución social igual que las terrenales, pero no lo es. La iglesia de Jesucristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie lo puede acusar. Ahorita vamos a ver dónde está la acusación. A la que nosotros le hacemos caso. A la que nosotros le hacemos casos y nos tiene encuevados. Porque hemos pensado que las leyes terrenales son las que guían a la iglesia de Jesucristo. Y no es así. Si Romanos 8.1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, no hay ninguna condenación. ¿Quién me puede condenar? Pero yo tengo que estar convincente de eso. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Efesios capítulo 2, versos 13 al 18.
Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Quiere decir que había una pared que no nos permitía a nosotros acercarnos a Dios. Y esa pared era una pared que nos hacía vivir en derrota delante del diablo. Cuando Jesucristo viene en su cuerpo, Él llevó toda la condenación de la raza humana. Ahora en Jesucristo, como hablábamos esta mañana, en la regeneración, la naturaleza humana que hay en mí es destruida por la naturaleza nueva, la naturaleza divina. Quiere decir eso entonces que nosotros como iglesia de Jesucristo somos un hombre intermedio entre Adán y Jesús. Pero ese hombre intermedio entre Adán y Jesús, ¿quién era? ¿No saben quién era? ¿Ni quién es? El Espíritu Santo. No. Entre Adán y Jesús. El Cristo. Entre Jesús y Adán, el Cristo. Eso somos nosotros cuando nosotros estamos en la iglesia de Jesucristo. Por eso que Él nos ve a nosotros en la presencia de Él. Antes de la fundación del mundo nos ve el Señor en Cristo. Por esta razón, no hay manera de por qué yo tenga que vivir en una vida de derrota. No hay manera. Eso lo decido yo. En aquella guerra espiritual que nos han enseñado, que la hemos tomado exteriormente. Entonces yo debo entender y comprender esto por convicción firme. El verso 15 de Colosenses dice, y despojando a los principales de las potestades. Y ya entendimos que es lo que es despojar, que es privar a alguien de lo que goza y tiene. Cristo venció a Satanás y lo avergonzó. ¿Y por qué yo voy a dejar que me avergüence a mí? Esa es una buena pregunta. Efesios capítulo 1, versos 18 al 23. Dice así. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos del entendimiento. ¿Cómo se entiende eso? Alumbrando los ojos de vuestro Sí, sí, pero que cómo se entiende, no es que está mal leído, sino cómo yo entiendo eso. Alumbrar los ojos de mi entendimiento. Y mi entendimiento tiene ojo. Sí tiene ojo.
Porque el espiritual ve más allá que lo terrenal. Entonces lo que está diciendo aquí es que el Señor me ilumina mi entendimiento para que yo pueda comprender las profundidades de Dios delegada a la iglesia de Jesucristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Yo tengo que saber qué es lo que me espera. Yo tengo que saber qué es lo que Dios me ha propuesto a mí, me ha dado a mí en Jesucristo, para yo caminar hacia ese propósito. Si yo no veo eso, yo no camino, me quedo estático y soy un evangélico y vivirá una vida de derrota. No disfrutaré de la riqueza del reino porque estoy viendo la cosa terrenal. Seguimos. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en Cristo? Oiga bien. ¿Y cuál las supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Según la operación del poder de su fuerza, depende de mí. Depende de la dimensión espiritual que haya en mí. El Señor dice que Él me hace andar en mis alturas, no en la altura de Él. Yo voy a volar de acuerdo a mi altura, pero yo tengo claramente cuál es la esperanza a la que Él me llamó. ¿Me llamó para que yo viva en tristeza y en derrota? No. Me llamó para que yo viva la riqueza de su gloria. Y eso nadie me lo puede quitar, yo lo entrego. Seguimos. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Escuche ahora. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mi hermano, eso está delegado a la iglesia. Sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esa autoridad y ese poder está depositado en la iglesia de Jesucristo. Por eso que la iglesia de Jesucristo es victoriosa. Lo que pasa es que falta que nosotros le quitemos el plástico a la mente de Cristo que Él nos ha entregado. Porque esta es la mente de Cristo, pero está envuelta en su plástico. ¿Y cómo voy a funcionar? Estas cosas, si estuviera en su plástico, ¿cómo funciona? Entonces hay que quitarle el plástico a la mente de Cristo que Él nos ha entregado. Porque no es que nos la va a entregar, Él nos la entregó. Desde el día que nosotros nos convertimos, nos la entregó. Pero está en desuso. Y por eso pensamos humanamente y terrenalmente, no espiritual y celestialmente. Por eso cualquier cosita nos pone boca abajo. Por eso no hacemos diferencia entre la unción y la emoción. Seguimos. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Oye, sometió algunas cosas bajo sus pies. Y ahí está el diablo, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, está ahí también. Seguimos. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Pero usted no entiende que ahí está hablando de la plenitud total sobre el diablo, sobre Satanás, sobre la serpiente antigua, sobre el dragón. Autoridad total le ha sido entregada a su iglesia. Ahora, mire, dice el 23, la cual es su cuerpo. Entendamos que entre la cabeza y el cuerpo no hay diferencia. No puede haber una cabeza espiritual y un cuerpo carnal. Es un cuerpo espiritual.
Entonces, si la cabeza es espiritual, nosotros como iglesia tenemos que ser espirituales. Lo que pasa es que la espiritualidad que nos han enseñado es una espiritualidad humana, de apariencia, no de evidencia. Por eso se manipula en la iglesia, para tratar de manifestar la presencia de Dios. Jesucristo ha delegado toda autoridad sobre la iglesia. Saquémonos de la cabeza el miedo al diablo. Al diablo no se le tiene miedo, al diablo se le espanta como un perro, se le echa fuera. Punto. ¿Dónde está Satanás ahora mismo? ¿Eh? ¿Dónde está Satanás? Oye, hay que saber dónde está. Hay que saber dónde está. Apocalipsis capítulo 12, 7 al 10. Amén. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y su ángel luchando contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para él en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios y de Dios. ¿Cómo podemos comprender esto? Si el diablo está allá en el cielo. Dice que lo arrojó a la Entonces, si habla de arrojarlo, dice que lo desalojó de allá. Fue desalojado de allá. En Efesios 6, 12 al 10, que este es el pasaje que nos han engañado por tanto tiempo. Efesios 6. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su... Aguántalo ahí. Dos cosas ahí. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿qué significa eso? Fortalecerlo en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa? El poder, bueno, en el Señor, el poder de su fuerza del Espíritu Santo. ¿Vamos arriba? Sigo. Pero hay que aclarar ese puntito todavía porque no hacemos nada con seguir si no entendemos bien claramente ese. Por lo menos el poder de su fuerza, yo creo que... En él, estamos en él, en Cristo. Dígame. Y que nuestra fuerza está en Dios, en su Santo Espíritu, y también en la palabra, en la fuerza, que mientras más nosotros escudriñamos la palabra, más poderosos somos, la fuerza de más poder. Mire, ¿qué naturaleza es el Señor? Es espiritual. Entonces, cuando Él me dice que me fortalezca en el Señor, quiere decir, busca el aumento espiritual en ti. El aumento espiritual es precisamente buscar la plenitud espiritual. El poder de su fuerza es el Espíritu Santo manifestado a través de esa vida regenerada y esa vida espiritual. Entonces nos está llamando ahí a que nosotros dejemos la vida liviana y nos entremos a la profundidad del Espíritu para que podamos entonces tener la fuerza del Señor y la fortaleza del Señor. ¿Qué quiere decir? Un vallado alrededor que no podrá ser atravesado por ninguna fuerza de las tinieblas. Entonces yo tengo que hacer estas dos cosas: fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque el fortalecerme en el Señor
me hace inmune. Ahora el poder de su fuerza me da la autoridad y el empuje para empujar a sacar el diablo donde quiera que esté cerca de mí. 11. Descuido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Eso de la armadura es, tenemos que hacer un estudio aparte de eso, porque en eso de la armadura que se toma como un símil la vestimenta de un soldado romano, pero el significado espiritual de cada una de esas piezas que conforman esa armadura, como Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pudo clasificar cada una de esos elementos de esa armadura, que hay armas para resistir, hay armas para empujar en esa armadura. Dios 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, las regiones celestiales. Aquí nos habla entonces que hay una guerra. Hay una guerra espiritual. Pero una guerra espiritual que no ha sido librada adecuadamente. No ha sido librada adecuadamente. Porque estamos viendo al diablo en todas las cosas negativas. La Biblia nos habla de una batalla. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo echado la buena protección delante de muchos testigos. Nos habla entonces de una guerra. Pero si ustedes se dan cuenta despacio, se darán cuenta de la guerra, de qué se trata. ¿Qué es lo que el diablo quiere robarnos a nosotros? ¿Qué es lo que él quiere destruir de nosotros? Porque él sabe que la fe es el combustible del cristiano para mantenerse firme. Por eso cuando nosotros atravesamos problemas de salud, problemas de necesidad, de crisis económica, tenemos que ser muy sobrios para que eso no nos vaya a nosotros a sacar del propósito. Pelea la buena batalla de la fe. Pero nos han enseñado que es una guerra espiritual religiosa que nos hace vivir en terror y en derrota y viendo al diablo en cada cosa negativa que pasa, sucede en nosotros. En el libro de San Juan, capítulo 16, San Juan 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense, no dice la Biblia aflicciones, no dice, dice aflicción. Por eso es que hay que leer despacio. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, porque iba a venir convulsión, iban a venir problemas. En el mundo tendréis aflicción. Hay tristeza, hay desánimo, hay problemas, hay momentos donde no tenemos deseo de nada, hay tiempo que no queremos ir a la iglesia, tenemos tiempo para muchas cosas menos para la cosa de Dios. Todo eso va a venir. Pero ya Él nos habló antes, nos ha dado su paz para que nosotros podamos entonces estar firmes. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿cuál es el consejo? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6 al 9. Dice así: Mirad pues a la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere frío, echando toda vuestra ansiedad sobre
sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por lo cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es una cuestión opcional. Aquí nos dice que el diablo venía a perseguirnos. Pero lo primero que dice es que nosotros nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios. Ahora, el humillarme bajo la mano poderosa de Dios no me da libertad para yo entonces hacer como yo creo que debe ser. Entonces, por esa razón no me humillo bajo la mano poderosa de Dios. Entonces el otro me va a dar leña. Por eso dice, sé sobrio. Pero primero dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No hay problema que me tenga a mí, que me quite el sueño. Mi problema, yo se lo voy a entregar a Él. Pero yo se lo voy a entregar a Él. No es que yo se lo voy a entregar y cuando me pare lo voy a coger otra vez. Dice que yo todo lo deposito en Él, porque Él tiene cuidado de mí. Dios no me da una carga mayor que la que yo pueda llevar. Ahora, yo lo que tengo que ser sobrio, entender en el medio de ese proceso que eso es lo que está pasando, porque algo está pasando. Alguna cadena se está rompiendo, alguna atadura que yo no quiero despojarme de ella se está quemando. Entonces por eso dice, sé sobrio y velad. O sea, ten conocimiento qué es lo que está pasando y vela, no al diablo, no a ti, para que tú no claudiques. Porque vuestro adversario, o sea, el diablo, anda alrededor buscando a quién devorar. No dice a qué devorar, sino a quién devorar. ¿A quién él quiere devorar? A los hijos de Dios. Porque los que están en el mundo no tienen que devorarlos, son de él. Entonces por eso que el cristianismo genuino falta, es escaso, porque se ha confundido. A todas las iglesias que hablan de la Biblia se le dice cristianismo. No es así. Al cual, vea lo que dice, al cual pelea firme en la fe. Resistir. No dice que pelee. El Señor no me manda a mí a pelear con el diablo. Entonces, ¿por qué yo tengo que pelear con él? Con uno que está vencido, que yo busco peleando con él. Yo lo que tengo que resistir todas las tentaciones que él me trae en medio del proceso de la prueba. Que me trae cosas y me dice, oye, mira cómo tú estás vuelto leña. Antes tú no estabas así, mira cómo tú estás ahora. Sirviéndole a Dios, ¿para qué? Para nada. Eso me lo trae el diablo en ese momento. Pero en ese momento yo lo espanto como un perro. Cuando yo tenía como 2 meses y pico, allá en el cuartito allá abajo, cuando estaba con ese problema en la cabeza, óigame, un poquito más temprano que esta hora, me voy para el cuarto, que no aguanto el dolor de cabeza y todo esto aquí me dolía. Y cuando yo voy casi ciego para acostarme en una cama que hay allá abajo, trancado ahí. Y cuando yo abro la puerta donde está la cama, me llegó un olor de ron envejecido, de aquello para los viejos. Eso inundaba el lugar. Y así mismito, como si hubieran tapado una botella de ron de esa, como quien dice, ahora te voy a presentar esto para que en este momento tú te metas una botella de romo. Y en ese instante, siempre yo tenía cassette de David Greco. Y cojo un cassette así sin saber, cojo un cassette y lo pongo en el radio. Y el cassette era de guerra espiritual. Y en ese instante yo comencé a reprender al diablo. Tenía 3 meses. Comencé a reprender al diablo ahí. 3 meses. 3 meses. Con 2 meses de esos 3, bebiendo romo y fiestando. Ya en la iglesia. Hablábamos esta mañana de Egipto. Ustedes lo han vencido. O sea, después que Jesucristo pone el sello de propiedad en el creyente, tiene la oportunidad de usar la autoridad delegada. Yo la usé en ese instante. Y cuando yo puse el cassette, no tenía ni 1 minuto sonando, se fue ese olor de ron que había.
Y se fue esa voz que me hablaba ahí, que me decía, tú no ves que antes tú no te enfermabas, gozabas, fiestabas, y mira cómo tú estás vuelto leña ahí. Pero fíjense que yo no estoy hablando de una vivencia, yo no estoy hablando de algo que alguien me dijo. El cristianismo no es lo que me dijeron, no, el cristianismo es vivencia. Yo le puedo dar testimonio de que Dios sana y que Dios liberta también. Ahora, que hay algunas libertades que son costosas. Ay. Pero es mejor. Porque si hay un tiempo que yo estoy feliz es ahora. Nada me quita el sueño, no tengo problema de nada. Si me enfermo, ahí está el médico al lado mío. Lo cojo con su avena. Entonces, nosotros tenemos que liberarnos de esa doctrina de ratonera, de tenerle miedo al diablo y de todas las cosas malas que pasan en nuestra vida, el diablo. Oh. Entonces, esa batalla que nos habla aquí es la batalla de la fe. Lo que el diablo quiere robarme es la fe, porque mi alma no me la puede robar. Esa batalla donde se efectúa es en la mente. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos en una carne. Aguántalo ahí. Mi mente natural, mi mente humana, no puede ser la que guíe mi vida cristiana. Seguimos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiere decir que no es mi intelectualidad, no es lo que me hayan enseñado, sino son armas espirituales. Esas armas espirituales van a tener la efectividad de acuerdo a la dimensión espiritual que haya en mí. Si la dimensión espiritual que hay en mí está a 5, pues esas armas espirituales trabajarán a 5. Pero el diablo me va a mandar entonces dardos de fuego a 15 para vencer los 5 espirituales que yo tengo. Esto es de crecer espiritualmente. Esto es de crecer espiritualmente. Aquí está el secreto de la iglesia, el crecimiento espiritual. Me da pena cuando lo que a las iglesias les gusta menos es el culto de oración, donde el culto de oración es una fuente de poder espiritual. El culto de alabanza nos gusta a todos, pero el culto de oración no nos gusta a todos. Entonces por eso tenemos que manipular, porque un adorador o un predicador que no adora, ¿qué puede esperar? Un entretenimiento. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios para destrucción. Poderosa en Dios, no en mí. Para destrucción de fortaleza. La opresión que el diablo pueda hacerme a mí es vencida por esas armas espirituales, de acuerdo a la dimensión espiritual que hay en mí. Seguimos. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. ¿Qué es un argumento? ¿Qué es un argumento? Yo le mostré uno ahorita. ¿Qué son argumentos? Dígame. Cuando una persona con una idea, un ideal, sobre algo, y un argumento, o sea, una historia. Yo le dije que le mostré uno ahorita. Cuando en medio de esa situación de salud que yo tenía, el diablo me trae ese perfume de ron envejecido. Y esa palabra que me hablaba de derrota, tú no ves como tú estás vuelto leña. En ese instante, una mente humana va a razonar de una vez. Y dice, pero es verdad, pero yo antes no tenía este problema. No, pues espérate, yo vuelvo para atrás otra vez.
Aquí dice entonces, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque el freno del diablo es que yo llegue al conocimiento de Dios. Ese es el trabajo de él. Ese es el trabajo de él. Usted ve que en las enseñanzas se nos hace un poco difícil. Es por eso, porque él no quiere que nosotros conozcamos. Y cuando le está hablando de conocimiento, no está hablando de conocimiento teológico, le está hablando de conocimiento personal de Dios. Y llevando, oiga bien, llevando cautivo algunos pensamientos. Yo tengo que entender que todo pensamiento que no viene de Dios, yo tengo que echarlo fuera. Todo pensamiento que no viene de Dios viene a nuestra vida, aún en nuestra vida cristiana, a nuestra mente llega, no, que yo no puedo hacer eso, no, que yo no doy para eso, no, que esto, no, que aquello, muchísimo pero. El caso de Jeremías, cuando el Señor llamó a Jeremías, ¿qué le dijo a Jeremías? Señor, yo soy un niño, yo no sé hablar. El Señor que le dijo, cállese la boca, lo que yo le mando usted lo va a hacer, punto. Entonces viene en ese momento, tú no ves cómo te tienen relegado, no te dan oportunidad. Mira, fulano llegó ayer, ve, ya está trabajando, ya está ministrando, y tú tienes 1 año, 2 años y no te pueden hacer nada. Todo eso viene del diablo. Yo le digo aquí, porque aquí se le da oportunidad a todo el mundo, el que no avance porque no quiere. A nadie se le pone un pero. Pero todas esas cosas las trae el diablo en ese momento para que tú te enfríes y te vaya atrás. Entendamos entonces dónde es la guerra espiritual. Es en la mente. Ahora dice que yo lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando tardo para castigar toda desobediencia. Pronto. Quiere decir eso, que cuando el hombre viejo se quiere levantar en mí, yo tengo que sentarlo a él, porque yo no voy a permitir que el hombre viejo quiera gobernar al hombre nuevo, que nunca lo conseguirá. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nuestra obediencia a Dios no es a mi manera. Cuando habla de obediencia perfecta, es que Dios dijo que es negro, es negro. Eso puede ser verde, si dijo que es negro, es negro. Esa es la actitud correcta, para que la victoria entonces de la iglesia sea manifiesta en mí. Ahora, para eso el Señor nos ha dado la mente de Cristo. Pero como decía ahorita, la mente de Cristo está en todo creyente. Está. Pero está en su plástico. En su plástico. Esas niñas tienen el aparato reproductor de la mujer. ¿Por qué no funciona ahora? Porque no ha llegado a la madurez. No es que a los 15 o 16 años, cuando viene su primera menstruación, es que eso viene a ponerse ahí. No, eso está ahí, pero está inmaduro. Asimismo, la mente de Cristo en nosotros está ahí desde que nosotros nos convertimos, pero está en plástico, envuelta en plástico. No puede funcionar. Entonces, en eso así, que es lo mismo que pasaba con Eva y Adán, que tenían su conciencia en plástico, ahí el diablo lo puede engañar. El cristiano tiene que poner a funcionar la mente de Cristo, para que nosotros podamos entonces ser victoriosos. No solamente seamos victoriosos en nuestra vida, sino que podamos tener una iglesia victoriosa, una iglesia con autoridad y poder. En la Biblia usted no encuentra un culto de guerra espiritual. ¿Usted lo ha encontrado? ¿Que es un culto de guerra espiritual? En la Biblia no lo hay. Pero entonces la iglesia
¿Por qué era poderosa en Dios en ese tiempo primitivo? Porque ellos tenían claro la victoria de la iglesia de Jesucristo. La iglesia primitiva tenía tres cosas. ¿Sabe qué tenía? Oración. ¿Sabe qué tenía? Adoración y alabanza. ¿Sabe qué tenía? Evangelismo. Tres pilares para una iglesia victoriosa. Hoy el evangelismo no existe. A nosotros nos critican porque nosotros salimos 2 días a predicar. Otras iglesias nos critican. Cuando Jesucristo de los 7 días, 6 era predicando evangelismo y 1 para ir a adorar al templo. Y cuando a la iglesia primitiva, eso era diario. Pero hoy no es así, porque la iglesia tiene que descansar. La iglesia tiene que descansar. Y el diablo avanzando en su ministerio. Mira, ahora mismo, a decir esta mañana, ahora mismo en la escuela, ese juego que está envolviendo a los adolescentes y la iglesia. Gracias. Pero que no nos dejan entrar a las escuelas, a los liceos. Eso no es obstáculo. Porque entonces yo voy a aprovechar el tiempo de recreo y ahí mismo en el parque voy a hablarle del juego del Charlie. Y no tengo que pedirle permiso a que me dejen entrar a la escuela. Los mismos medios de comunicación que están a disposición de la iglesia, usarlo para eso. Y hay un requerimiento de parte de Dios. Dios quiere más días de evangelismo y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Ese es el llamamiento. Lo vamos a hacer. La iglesia no se involucra. Eso no es problema, pero hay que hacer. Porque si estamos cansados, con 2 días estamos cansados. Cuando venga ese tiempo que son 7 días. Y entonces, la iglesia tenía adversario, pero no impedimento. Hechos, capítulo 8, versos 5 al 13. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aguántalo ahí. ¿Cuándo fue que Felipe hizo eso? ¿Cuándo fue que Felipe hizo eso? ¿Qué estaba pasando a la iglesia cuando Felipe hizo eso? Unánime estaba la iglesia. Estaba esparcido. No adivinen, cojan la Biblia, no adivinen, cojan la Biblia. Ahí mismo, cojan de verso 1. De verso 1 usted comienza a leer para que sepa por qué Felipe hacía esto. ¿Qué fue lo que impulsó a Felipe a hacer esto? Una persecución que había. En ese caso lo perseguían. Dice el 4 que fueron esparcidos y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Había obstáculos, pero no impedimento. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y lo entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban a alguna parte lamentándose. ¿Quién persigue a la iglesia hoy? Entonces no lo hacemos. No lo hacemos. Eso es perdedera de tiempo el evangelismo. Y mire, aquí es verdad, como usted dice que no. Pero, Gonzalo, uno aprende de el Medio Oriente, está persiguiendo a los cristianos y ellos se mantienen firmes. Pero es un ejemplo para nosotros, porque allá lo están matando. Pero que esa es la contradicción, porque allí todo el mundo debería coger miedo. Porque están matando a los cristianos. Pero aquí no están matando a nadie, ni están persiguiendo a nadie.
Y se nos hace imposible hacerlo. Pero porque nosotros nos hacemos imposible hacerlo. Porque no queremos hacerlo, no porque no se puede. Seguimos, verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Y cómo esta gente estaban unánime hoy escuchando lo que Felipe estaba diciendo? Primero porque Felipe predicaba a la iglesia tal, a Cristo. Y entonces la gente tenía compasión porque los miembros de la iglesia estaban siendo perseguidos, estaban siendo castigados y estaban siendo matados también. Y ahora mismo, como está el mundo necesita oír la palabra de Dios. Porque ahora la televisión, la radio, los periódicos, el internet está predicando el evangelio y nosotros no. 7. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían esto dando grande gozo, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué pasó? Que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces fíjense, miren la manifestación de los dos reinos. Y entonces la manifestación del poder que había depositado en la iglesia de Jesucristo avergonzó al reino de la tiniebla. Hoy es al revés. Hoy el reino de la tiniebla avergüenza al reino de la luz. Al reino de la luz, entre comillas. Dice el 13 que también Simón, dice creyendo Simón mismo, que habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales, grandes milagros que se hacían en ese actor. Oiga bien, entonces esta victoria, esta autoridad y el poder ha sido delegada a la iglesia de Jesucristo, pero la iglesia no lo sabe. La iglesia de Jesucristo no fue dejada en la tierra para hacer guerra espiritual, sino para manifestar y establecer el reino celestial de Dios, para mostrar poder y dominio sobre el reino de las tinieblas. El capítulo 2 de Colosenses, capítulo 2, versos 8 al 10. Mirad que nadie os engañe con medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y no según Cristo. Eso es lo que está pasando hoy en día. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado. La cabeza de todo principado se llama Jesucristo. Y si nosotros somos la iglesia de Jesucristo, toda autoridad y poder de Jesucristo delegada a la iglesia en contra de los principados de las potestades está en nosotros. Ahora, eso hay que tenerlo por convicción, no por teología. Capítulo 1 de Efesios, versos 22 y 23. Estamos terminando. ¿Cómo falta acabar? Someteos todas las cosas. Tampoco dice someteos. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Oiga bien. Sometió todas las cosas. Ahí no exceptúa a nada. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio
por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿Pero a cuál iglesia? ¿A un grupo de gente que se sienta en una silla? No, a la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo es militante. No hay miembro pasivo en la iglesia de Jesucristo. No hay miembro pasivo. No lo hay. El cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiere decir, como decía ahorita, entre la cabeza y el cuerpo no hay diferencia de naturaleza. No hay diferencia de naturaleza. La iglesia ignora esto. Por eso sus cultos lo inician reprendiendo al diablo en vez de adorar al Padre Celestial. Usted ve que eso es reprendiendo al diablo. Y este barrio está endemoniado, este barrio está lleno de demonios. Eso no, la iglesia no fue dejada aquí para hacer guerra espiritual. Ustedes estamos haciendo a Dios mentiroso. Estamos haciendo a Dios mentiroso. Oigan lo que dice el Salmo 149, 6 y 9. Dice así, 6 al 9. Oigan lo que dice. Exalten a Dios con su garganta. Pero debía decir, reprendan al diablo en cada culto que ustedes vayan a hacer en la calle. No, ahí dice, exalten a Dios con su garganta. Por eso que en los cultos evangelísticos debe haber disposición de abrir la boca y de glorificar a Dios. En medio del comienzo del culto, en ese tiempo de oración que se hace, en ese momento debemos estar exaltando a Dios. Gracias por traernos aquí, Señor. Sabemos que nos trajiste aquí para algo, para hablarle a alguien, para hablarle a los habitantes de este lugar. Por eso nosotros te alabamos, levantamos nuestra mano en adoración a ti, que eres nuestro Dios, eres nuestro Padre y que eres misericordioso. Eso no tiene ciencia. Pero muchas veces estamos en la oscuridad. Yo creo que el único culto que se hizo, que estábamos en la luz, una parte, fue en el de Barrabás. Que estábamos en el momento de cosas, paseando para acá, paseando para allá, glorificando a Dios. Esa es la actitud correcta. Dice, y espadas de 2 filos en sus manos. Tú ves, ahí sí. Ahí es testimonio. Testimonio. Que yo pueda levantar mis manos aquí y no digan, este impostor o este sinvergüenza. Eso es lo que dice ahí. Exalten a Dios con su garganta y espada de filo en sus manos. ¿Para qué? Para ejecutar venganza entre las naciones y castigar castigo entre los pueblos. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, en ese mismo instante está el reino de la luz destruyendo a todo demonio que ata a las almas. En ese instante. Seguimos. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Esa es nuestra actitud de glorificar al Padre Celestial y de establecer la sangre de Jesucristo. Lo nuestro es exaltar a Dios. Estemos claros que Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestades. Oiga, Jesucristo tiene todo el control. Vamos a leer a Colosenses otra vez, 2:10. Y vosotros estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, ¿nos falta algo? Si nos falta algo, no estamos en Él. En Él estamos completos para poner en funcionamiento la maquinaria del reino celestial. Efesios 1, 18 al 22. Que leímos ahorita. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Es recalcar, hermano, es recalcar esto. Mire, la Biblia no es para tenerla de desodorante, ni es para tenerla abierta en el Salmo 91 ni en el Salmo 23. La Biblia es para esto, para estudiarla
para buscar en ella el que nuestro entendimiento sea alumbrado. Que no es aquí, cuando usted viene aquí, que se le alumbra el entendimiento. No, usted tiene que tener la disciplina de estudiar la Biblia. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os has llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de sus fuerzas, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Miren, hermano, sigan. Sobre todos principados y autoridad y poder y en señorío, y sobre todo hombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo no puedo vivir una vida victoriosa con una mente vieja. No puedo vivir una vida victoriosa con una mente vieja. Y esta es la debilidad que tiene la iglesia de Jesucristo, porque no se le enseña que usted tiene la mente de Cristo y que tiene que ponerla a funcionar. Porque si usted aprende a usar la mente de Cristo, no se somete a dogma ni mandamiento de hombre. Entonces, para evitarse eso, mejor no se lo enseña, para que usted la tenga en plástico guardada y así poder ser manipulado. La vieja naturaleza es del diablo, y el propósito es mantener nuestro pasado en el presente. Ese es el papel del diablo. Es tiempo de tomar nuestra posición de autoridad y poder que nos ha entregado nuestro Señor. A veces en nuestra congregación los líderes nos dicen que no podemos desempeñar una posición en la iglesia, o nosotros nos da la oportunidad de recibir una responsabilidad de reino y decimos que no podemos. Las dos posiciones no vienen de Dios. Las dos posiciones no vienen de Dios. El diablo no se le sirve, se le echa fuera en el nombre de Jesucristo. Primera de Juan capítulo 2, versos 12 al 14, dice así, 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por Jesucristo. No se oye nada, joven, como una mujer que no lo sea. Os escribo a vosotros, Ahí. hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os recibo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Si nosotros creemos esto, somos victoriosos. Si creemos esto, somos más que vencedores. Ahora, en el verso 24 hay un consejo. Dice así: Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Por eso es que yo no puedo cambiar la palabra viva de Dios. No la puedo cambiar por tradiciones ni por religiones.
ni por dogma. La victoria de la iglesia sobre el diablo y Satanás fue sellada en la cruz. Fue sellada en la cruz. Lo desarmó, lo avergonzó, lo exhibió por la calle. Jesús vino a quitarle la autoridad a Satanás. Ahora Cristo es el jefe supremo sobre el gobierno total de Satanás. Filipenses capítulo 2, verso 8 al 15. Dice así: Y estando la condenación de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. no hay nada por encima de Jesucristo, solamente el Padre Celestial. Vamos a cerrar con Eclesiastés capítulo 10, que aquí esto me puso a mí a pensar. Eclesiastés capítulo 10, esto me puso a mí a pensar. El verso 7. Y siervos a caballo, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Oye bien, vi siervos a caballo, que son los que tienen que andar a pie. La iglesia es para andar a caballo. Sin embargo, príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Y nosotros estamos mirando cómo el reino de las tinieblas tiene más autoridad en el mundo que la iglesia de Jesucristo. Yo no veo que salen en los periódicos las maravillas que hace Dios a través de la iglesia. Y nosotros diríamos, sí, lo que pasa es que los medios de comunicación siempre lo negativo que ellos resaltan, eso es verdad. Pero un hecho de Dios, no hay ningún medio comunicativo de los más grandes que haya que opaque esa obra de Dios, porque ya se manifiesta. Luego que el Señor le dice, no se lo diga a nadie. ¿Y qué hacían ellos? Era lo primero que hacían, porque no hay quien pueda tener eso callado cuando Dios hace un milagro. Pero los milagros el Señor lo hace a través de la iglesia. Pero la iglesia tiene que salir de esa cueva. Cualquier día de esto vamos a tratar el tema de la autoridad de Satanás, para que nosotros la podamos entender y sepamos cuáles son los límites que él tiene, porque a veces pensamos que él es todopoderoso y no lo es. No lo es. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Este es el momento. Si no hay pregunta ni comentario, pues hemos terminado. Vamos a orar al Señor, esperando que, recuérdense, debemos orar por el candelero de agosto 2, que es algo que yo sé que va a ser algo muy especial de parte de Dios. Díganos, joven. Sí, que lo que puedan ver la vueltita a la hermana Reina, que Alessandra está ahí, está enferma, que estaría bueno que la apoyara, que de vez en cuando fuera a ver, porque ella está congregando en esta iglesia. Eso está bien, sí. Bueno, las mujeres principalmente, y todo que por ahí. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias, Señor, por el despertar que tú, Señor, nos has hecho en este día. Que nosotros no solamente hayamos sido oidores, sino que estas palabras nos pongan a meditar para que podamos comprender, mi Dios, cuál es la posición que tú nos has dado y cuál es la posición que tú nos has dado como iglesia, y que podamos sacudirnos de ese espíritu religioso que nos ha mantenido, Señor, en miseria espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, estamos dispuestos, Señor, a tomar el arado y seguir hacia adelante en el proyecto que tú tienes para estos días. Gracias, mi Señor. Toda la gloria es tuya, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias por lo que pudimos estar aquí, y también aquellos que no pudieron llegar, que también la bendición le alcance a ellos, Señor.
En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gracias y paz. Amén.